Muy buenas tardes o muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la creación de las leyes en Honduras. El concepto de la ley se puede definir de la siguiente forma. Es una regla general escrita y establecida por los poderes públicos después de una deliberación que implica la aceptación directa o indirecta de los gobernados hondureños. Dice, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifiesta en la forma escrita por la Constitución, manda, prohíbe, limita o permite. Según la teoría constitucional, son 3 los requisitos o condiciones necesarias que se debe tomar una ley. La número 1, que sea expresión de la voluntad soberana magna, prohíbe o permite los procesos que la ley manda. La número 2, que se haga siguiendo los pasos que para su formación establece nuestra Carta Magna. La número 3, que su contenido implique un mando o una prohibición o un permiso o un cuestionamiento. Y el poder legislativo, a través del Congreso Nacional, haciendo suya esta soberanía, tiene la atribución de crear, decretar, interpretar o reformar y derogar las leyes, pero no es el único que participa en la formación de la ley. Recordemos que una de las atribuciones es el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo. Es el de participar en la formación de las leyes, presentando proyectos en el Congreso Nacional por medio de los secretarios del Estado. ¿Cómo son los procesos de la formación de la ley? Una pregunta, un interrogante. ¿Cómo se puede formar una ley? ¿Qué procesos, qué pasos sucesivos o cuestiones deben de realizarse para ello? La respuesta, el derecho de iniciativa es de la ley, que es el primer paso en el proceso de elaboración de las leyes. En los países donde se conceden este derecho a los particulares, se exige algún legislador que respalde la idea o se comprometa a darle una forma necesaria para que pueda ser conocida en el Congreso en un mecanismo que permita acercarla a la democracia representativa, a la democracia directa. El proyecto de la ley es el texto que se somete en el Congreso Nacional para que sea discutido y, en caso de ser aprobado, sea remitido al Poder Ejecutivo para que continúe el proceso de la ley. La iniciativa de los proyectos de la ley corresponde, según la Constitución de los Diputados, al presidente de la República por medio de los secretarios de Estado y después a la Corte Suprema de Justicia. Esta última solo puede ser iniciada leyes, asuntos de su competencia, al igual que el Tribunal Nacional de Elecciones o organismo que tiene a su cargo los relacionados con los actos y procedimientos electorales. Ahora, muy bien, el proyecto de la ley se debe ir acompañado de una exposición de motivos, nombres que se le da al conjunto de ideas en que se expresan los fundamentos
y razones que se han tenido en mente al preparar dicho proyecto presentado por este. El Congreso Nacional no solo pasa por su estudio una comisión de su seno, o es decir, a una comisión de diputados. Si el proyecto versa sobre asuntos judiciales, por ejemplo, reformas o deroga disposiciones contenidas con los códigos de la República, deberá oírse el dictamen u opinión de la Corte Suprema de Justicia. El dictamen para mayor comprensión es el juicio sobre determinado asunto. Emite alguien o una comisión con autoridad en la materia, concluido el estudio y el oído sobre el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Si este fuera el caso, el proyecto se somete a una discusión de la Cámara en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, cada uno de los cuales expone sus puntos de vista sobre el asunto. Ya después, cuando es presentada a la Cámara Legislativa, entra a la discusión. La discusión se hace entre los deliberaciones o debates a efectuarse en distintos días. Sin embargo, si hay motivos graves o especiales, es esa petición de cualquier diputado, como por ejemplo ahorita cuando venía iniciando el caso de la pandemia, que se tenía que tomar unas leyes urgentes para poder solventar las necesidades del pueblo, que esas son las leyes graves que inmediatamente convocan a reunión y hacen una ley que es acordada de la urgencia de la ley, para lo cual se necesita el voto favorable de la mayoría de los diputados asistentes. Y así ocurren el proyecto de ley, se discutirá un único debate. Agotada a la discusión, se vota levantando la mano, bastando una mayoría de votos, compuesta por mitad más de uno para la aprobación del proyecto. Si es aprobado, se emite el derecho correspondiente autorizado por el presidente y los secretarios del Congreso. El proyecto de la ley se basa en el Poder Ejecutivo y más tardar dentro de 3 días se ha de haber sido votado para que lo sancionen y lo hagan promulgar. Para la sanción y la promulgación, la sanción es el acto de confirmar una ley que como la atribución tiene el presidente de la República, y la promulgación, la sanción y la promulgación, la sanción es el acto de confirmar una ley que como atribución tiene el presidente de la República, y la promulgación es la publicación de esa ley en el periodo oficial denominado la Gaceta. La sanción o confirmación de una ley la hace el presidente de la República, poniendo al pie de esta la siguiente fórmula o la razón. Por lo tanto, al ejecutarse, ahora bien, no siempre el presidente de la República lo confirma o sanciona y publica una ley, en efecto invocando motivos de conveniencia pública para que no se emita la ley que se le comunica. Puede devolverla dentro de 10 días al Congreso
con esta fórmula vuelve al Congreso con una exposición de las razones que se fundan su desacuerdo. Esto es lo que se llama veto o derecho de veto. Vetar una ley es pues rechazar o propiamente un proyecto y evitar que se convierta en ley obligatoria, y es una atribución constitucional asignada exclusivamente al presidente de la República. El veto, devuelto el proyecto de la ley al Congreso, este lo someterá nuevamente a liberación y estima atendible las razones del Ejecutivo, reconsiderará el proyecto. En caso contrario, puede ratificarlo en todas sus partes, pero para que se prospere la ratificación debe contar con 2/3 de votos afirmativos, después de lo cual la ley ratificada volverá al Poder Ejecutivo con esta fórmula ratificada constitucionalmente. Si el veto se ha fundamentado es que en el proyecto de la ley es inconstitucional, el Congreso debe oír previamente a la Corte Suprema de Justicia. Esta emitirá su dictamen en el plazo que se le señale, de lo cual se hará nuevamente deliberación ratificada constitucionalmente una ley. Esta deberá ser promulgada sin tardanza por el Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 221 de la Constitución. La ley se convierte en obligatoria en virtud su promulgación, y después de haber transcurrido 20 días se determinará su publicación en el Diario Oficial, la Gaceta. Sin embargo, se puede disminuirse o ampliarse en la misma ley en el plazo de 20 días, lo mismo que ordene en caso especial otra forma de publicación o promulgación.